Por la primera fecha en la clasificatoria sudamericana, Chile saltaba a la cancha con Claudio Bravo, Cristian Álvarez, Miguel Rifo, Gonzalo Fierro, Eduardo Rubio, Arturo Vidal, Humberto Suazo, Matías Fernández, Manuel Iturra, Marc González y Waldo Ponce. En los primeros minutos de este partido sería Chile el protagonista en el área enemiga. La primera opción corre por cuenta de Arturo Vidal, pero su remate se va directamente a las manos de Roberto Abondancieri. Minutos después será el propio Humberto Suazo quien eluda rivales y saque un remate algo incómodo, que como ustedes verán en otra repetición se fue muy abierto. Tras esto, Argentina le toma la manija al partido y gracias a 2 pelotas detenidas se impondrá por 2-0. El primer gol llega en el minuto número 26, gracias a la prodigiosa derecha de Juan Román Riquelme, aclamado por un repleto estadio Monumental. Tras el gol convertido por el astro trasandino, se suelta el equipo que dirigía Alfio Basile, teniendo sucesivas oportunidades y nublando al equipo que dirigía Marcelo Bielsa. Cuando ya se acababa la primera mitad, la corrida de Lionel Messi termina con un pase y la infracción de Manuel Iturra sobre Juan Román Riquelme. El volante de Chile será uno de los varios amonestados en la roja en este partido y Riquelme repetirá la dosis. Justo a los 45 minutos, el 2-0 para Argentina. Otra vez Riquelme de tiro libre. En la segunda mitad las cosas se complican para la selección que dirige Marcelo Bielsa, producto de una temprana expulsión de Cristian Álvarez. Ya tenía tarjeta amarilla y este choque con Javier Mascherano no es perdonado por el árbitro uruguayo Martín Vázquez. Incuestionable amonestación para el defensa chileno. De ahí en adelante, Roja aguantaba con 10 el embate de Argentina. Y serán varias las oportunidades que tenga el equipo dueño de casa, como esta de Messi, que terminará con falta, otra tarjeta en Chile, y un tiro libre que va a traer problemas, aunque no terminará en gol. Con todo el nerviosismo del debut, nada le salía a la selección de Chile. Esta vez, eso sí, la fortuna estaba de su lado, como en ese remate de Messi. Tras esta otra jugada de Carlos Tevez que merecía terminar en gol, Chile otra vez respiraba aliviado. La única aproximación de la selección chilena en el segundo tiempo corre por cuenta de Matías Fernández, un débil remate desde fuera del área que se va a las manos del portero Abondancieri. Solamente para encender el ánimo sobre el final, este áspero diálogo de Marc González con Martín de Michelis. La historia estaba terminada. Chile terminaba atrás la primera fecha en el 9º puesto de la tabla de posiciones, sin puntos. Ahora venía Perú, Santiago.
días la selección chilena volvía al campo de juego. Claudio Bravo, Miguel Rifo, Gonzalo Fierro, Arturo Vidal, Humberto Suazo, Marcelo Salas, Matías Fernández, Hugo Droguet, Manuel Iturra, Marc González y Waldo Ponce. La oncena titular para este compromiso, casi la misma que había perdido en Argentina. Jugando como puntero derecho, se ocasiona la primera jugada de riesgo Humberto Suazo, un tiro de esquina que terminará con un gol. Si bien no es su especialidad, Santiago Acaciete no lo marca bien y el delantero chileno vence en plena área grande a Leao Butrón. Recién a los 11 minutos de partido, Chile ya estaba ganando a Perú, su clásico rival. El equipo de José Guillermo del Solar intentó reaccionar, pero emergió la gran figura chilena, Claudio Bravo, para acortar ese centro. La pelota le queda al lateral izquierdo Juan Manuel Vargas y la pelota será desviada. En el segundo tiempo, Chile desde temprano se va a instalar en campo enemigo. En el minuto número 6, una jugada que nace en propia área termina con una serie de combinaciones entre Arturo Vidal y Matías Fernández. Bien habilitado, ingresa al volante del Villarreal y derrota la resistencia de Butrón. La tarea estaba resuelta con uno de los mejores goles de Chile en toda la clasificatoria. Con el correr de los minutos, Chile toma confianza y espera conseguir otro gol que finalmente no llegó. Acá un tiro libre desviado de Waldo Ponce y finalmente Hugo Droguet tendrá otra opción que terminará con la pelota fuera de la cancha. Chile cumplía jugando de local, ahora descansaría cerca de un mes. El próximo destino era Montevideo, Uruguay. Chile sale a la cancha del Estadio Centenario de Montevideo, monumento al fútbol mundial, con Claudio Bravo, Cristian Álvarez, Gonzalo Jara, Miguel Rifo, Eduardo Rubio, Arturo Vidal, Humberto Suazo, Marcelo Salas, Matías Fernández, Hugo Droguet y Waldo Ponce. Y desde el inicio la celeste se acercará al arco de Claudio Bravo, ocasionándose varias jugadas de gol, como esta, antes de los 5 minutos, con Luis Suárez, delantero del Ajax de Ámsterdam y el achique notable de Claudio Bravo. El propio Suárez se va a sacar dos rivales en 1 metro y va a enfrentar solo, cara a cara, a Claudio Bravo. Finalmente triunfará el portero chileno, aunque Suárez tendrá su revancha. Entrada la primera etapa, Chile va a ocasionar su primera llegada, con Hugo Droguet tocando la pelota por la izquierda, ingresando al área, combinando, quedándose con los crespos hechos, Marcelo Salas para definir, un poco ángulo, Humberto Suazo sacará un remate que será desviado por Fabián Caribi. La primera llegada de Chile en el partido contra Uruguay. La réplica de los uruguayos no se hizo esperar, con Vicente Sánchez descolgado en el área, aunque sacando un remate desviado.
A los 41 minutos, un error en el mediocampo de Chile genera este ataque. Lo dicho, la revancha de Luis Suárez, quien ingresa con su mejor perfil para definir ajustadamente ante la salida de Claudio Bravo. Uruguay le ponía justicia al partido y se iba al descanso con una mínima ventaja. La emoción llegará en el segundo tiempo. Para este lapso, Marcelo Bielsa realiza solo una modificación. Abandonará a Eduardo Rubio, con deslucida participación. Su puesto será ocupado por Carlos Villanueva, que resultará fundamental para el empate chileno. Antes, dos llegadas del equipo dueño de casa, con Abreu y con Scotti. Un defensa que, como verán, inventa un remate y casi termina en gol. Al cuarto de hora del segundo tiempo, Droguet iniciará una marcha que terminará con el empate nacional. Villanueva será el del centro y José Marcelo Salas anotará no solo el empate, sino su gol número 36 en su historia defendiendo a la selección, y será el único jugador chileno en convertir en 4 procesos eliminatorios distintos. Rumbo a Francia 1998 anotó más de 10. Rumbo a Japón y Corea anotó 4. Rumbo a Alemania 2006 hizo 1. Y este es el primero de los 2 que tiene en el camino a Sudáfrica. El otro llegará 10 minutos después, tras una infracción penal sancionada por el juez Sergio Pesota a Diego Lugano contra Matías Fernández. Y en otro que el matador Salas será quien se ponga frente a la pelota y se despida de la roja, como él sabía, celebrando goles. A los 24 minutos del segundo tiempo y Chile mejor parado en la cancha, la roja obtenía un resultado histórico. Además, en la historia, una selección chilena se había llevado siquiera un solo punto del Estadio Centenario en partidos oficiales. Hasta ese momento, la roja de Marcelo Bielsa estaba rompiendo la historia. Marcelo Salas, además, convierte su último gol por la selección chilena, el número 37. Uruguay no se deja estar y quería mantener su invicto jugando en casa. Ya había superado en la primera fecha a la selección de Bolivia. A 9 minutos del final, un desborde de Suárez termina con un centro rasante y la anotación de el loco Sebastián Abreu. Uruguay le ponía justicia al partido. La historia estaba escrita. Era empate 2-2 que pudo terminar en triunfo. Pero Uruguay y Abreu dijeron otra cosa. En los últimos minutos, Uruguay otra vez busca el gol del desequilibrio. Pero Claudio Bravo se quedará con el grito de todos los uruguayos. Incluso en el último minuto, Carlos Villanueva inventará una jugada que claramente tiene intención de centro, pero que casi termina en el arco de Fabián Carini. Tarea cumplida. Chile no perdía en Montevideo. Chile ya escalaba al puesto número 6 en la tabla de posiciones. Ahora debía retornar a Santiago para medirse con Paraguay. Marcelo Bielsa dispone de Claudio Bravo, Cristian Álvarez, Claudio Maldonado, Miguel Rifo,
Eduardo Rubio, Hugo Droguet, Humberto Suazo, Marcelo Salas, Matías Fernández, Manuel Iturra y Waldo Ponce como titulares para este compromiso contra el fuerte equipo paraguayo. Waldo Ponce probará de distancia a Justo Villar, que hasta ese partido apenas había recibido un gol. Después de este partido, Marcelo Bielsa quedará conforme con el rendimiento de su equipo. Obviamente no con el del resultado, porque claramente fueron jugadas puntuales y errores en defensa los que marcaron la diferencia. Es más, esa vez, el equipo desde la mitad hacia arriba no hizo un mal partido contra Paraguay, que tenía un gran portero como Justo Villar y una notable defensa. Acá una de Iturra que se irá elevada. A los 24 minutos del primer tiempo, un largo saque del portero guaraní terminará con una habilitación de Nelson Aedo Valdés. Un error de Waldo Ponce y la viveza de Salvador Cabañas, que vence la débil salida de Claudio Bravo. A los 24 minutos del primer tiempo, Paraguay ya estaba en ventaja, 1-0, y quería ganar a toda costa para quedar puntero en la tabla, aprovechándose de la caída de Argentina en Colombia. La selección chilena siente el golpe y de inmediato se pone el overol para alcanzar el empate. Lo tendrá Humberto Suazo, aunque su remate será muy débil y encontrará bien ubicado a Justo Villar. En los descuentos del primer tiempo, un tiro de esquina terminará con ese cabezazo de Paulo da Silva, venciendo a Claudio Bravo, silenciando al Estadio Nacional y dándole una distancia que parecía irremontable para la selección chilena. Paraguay ganaba por 2-0 justo antes de que el árbitro del partido, Oscar Ruiz, sentenciara el término del primer tiempo. Era un gol muy doloroso para la selección chilena, un absoluto balde de agua fría, un triunfo para el equipo de Gerardo Martino. En el segundo lapso, Marcelo Bielsa dispone de dos cambios. Salieron Eduardo Rubio y Manuel Iturra, fueron reemplazados por Luis Jiménez y Carlos Villanueva. Pero esto no es una cámara desde el otro sector del Estadio Nacional. Es una imagen que corresponde al segundo tiempo y un tiro de esquina calcado. Centro y gol de Paulo da Silva, recién a los 12 minutos del complemento. La selección paraguaya se imponía por 3-0. La remontada para Chile sería imposible. Con un público casi mudo en el Estadio Nacional, Chile intenta al menos alcanzar un gol de descuento. Era el último compromiso del año 2007 y faltaban cerca de 6 meses para recorrer otra vez el camino a Sudáfrica. Sin embargo, ni los delanteros pudieron, ni nadie en el equipo nacional. Además, el excelente Justo Villar impidió cualquier gol de la Roja, como este remate de lejos de Carlos Villanueva. La selección caía 0-3. Primera derrota, primer revés en condición de local. Ahora venía a descanso y en el mes de junio, recién, tendría que subir a La Paz a jugar contra Bolivia. 4 puntos en la tabla y Chile retrocedía al puesto número 7 de las colocaciones rumbo a Sudáfrica. El mismo rendimiento y camino a Japón y Corea y camino a Alemania.
6 meses después de jugar contra Paraguay se reactivaba la clasificatoria rumbo a Sudáfrica. Chile visita a Bolivia en el estadio Hernando Siles a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Claudio Bravo, Roberto Cereceda, Ismael Fuentes, Carlos Carmona, Alexis Sánchez, que hacía su debut en esta clasificatoria, José Pedro Fuensalida, el Chupete Suazo, Pedro Morales, Jan Bosellur, Gary Medel y Gonzalo Jara, los titulares escogidos por Marcelo Bielsa, que ya comenzaban a atemorizar al portero Sergio Galarza de Bolivia. En esta convocatoria quedaron fuera, entre otros, Arturo Vidal, Luis Jiménez y Mauricio Isla, por hacer pública su disconformidad cuando jugaban en el equipo del argentino. Chile venía de obtener el subcampeonato en el torneo sub-23 de Toulon, y es por eso que varios de los jugadores que se presentaron en La Paz estuvieron en la cita francesa. Además, por lesión estaba descartado Matías Fernández. El peso del equipo lo tiene Alexis Sánchez y también Humberto Suazo. El por entonces jugador de River Plate, protagonizando una de las llegadas que tuvo. En el minuto número 28 se produce lo más relevante de la primera mitad. Un gran tiro libre de Pedro Morales que se estrella en el poste. Un cabezazo ganador de Jan Bosellur y Gary Medel. Una media chilena en el área anota el primer gol para La Roja. Este partido era el que cerraba la quinta fecha clasificatoria. Chile y Bolivia ya conocían los otros resultados. Un triunfo para el equipo de Marcelo Bielsa era indispensable para ponerse otra vez en carrera. Tras el gol chileno es Bolivia el que reacciona, fundamentalmente a través de las pelotas detenidas, los remates de distancia, tan temidos en la altura. Acá una muestra de aquello con el intento de Limber Gutiérrez, que se iría elevado. Pero el partido siguió dinámico y Chile se creó varias oportunidades de gol. Es decir, perfectamente pudo haber obtenido una mejor diferencia. Será Humberto Suazo el que ingresa al área y el que saque un remate que se irá apenas desviado. Una de las mejores figuras de este equipo es el portero Claudio Bravo, acortando centros y conteniendo los embates bolivianos. Pero también la fortuna o la poca puntería de sus rivales ayudarán a que Chile conserve la valla en cero. Un ejemplo de esto es la aparición de Marcelo Martins, uno de los pocos bolivianos que milita en el fútbol europeo. Su balón se iría apenas desviado. Yasmani Campos otra vez intentaba de distancia, pero el primer tiempo culminaría con un 1-0 favorable a Chile, gol convertido por Gary Medel, que será protagonista y figura de este partido. Será el goleador de este cotejo. Solamente un cambio realizó Marcelo Bielsa para el final de este compromiso. José Pedro Fuensalida era el que salía y su lugar era ocupado por Marco Estrada. Después vendrían otros cambios, pero también vendría una de las jugadas de Bolivia con ese remate de Yasmani Campos, que se va elevado apenas tras una salida con dudas de Claudio Bravo, apremiado por el delantero Marcelo Martins. Así continuó el partido, con Luis Gatti Ribeiro, con Yasmani Campos, con Marcelo Martins y con Limber Gutiérrez probando de distancia. La selección chilena era fundamental ganar este partido, pues días después tendría que jugar su otro compromiso de esta fecha doble, también en condición de visita,
frente a un agrandado Venezuela que venía de robarle un punto a Uruguay en Montevideo. La anterior es un aviso, la de Gary Medel. Minutos después, con esta perfecta amortiguación en el área de pecho y la dedicación para sus hijos que están tatuados en sus brazos. A los 31 minutos del segundo tiempo, la selección nacional sentenciaba el partido. Gary Medel era el exclusivo goleador de esta brega. Al ingreso de Marco Estrada se sumaban las incorporaciones en el segundo tiempo de Carlos Villanueva y Marc González. Y precisamente será este último el que protagonice el último ataque. Un centro con su pierna zurda termina con un débil cabezazo de Humberto Suazo. No alcanzará para lamentos, pues el árbitro del partido sentencia al final. Chile subía al sexto lugar en la tabla de ubicaciones. Tomaba el avión para irse a Puerto La Cruz. Tenía que jugar ahora con Venezuela. En el estadio José Antonio Anzoátegui del balneario de Puerto La Cruz, a orillas del Mar Caribe, en Venezuela, la selección vino tinto se enfrentaba a la selección nacional, que por primera vez en esta clasificatoria cambiaba su camiseta. Quedaba el rojo guardado para darle paso al blanco. La primera salvada de los venezolanos será fortuita, con un mal despeje del portero Reni Vega y con el intento de Alexis Sánchez, que jugaba su segundo partido de clasificatoria. Conforme amainó la lluvia en este balneario venezolano, Chile comienza a tomar el control del partido. Una cancha muy rápida, hacía que cualquier detalle, cualquier roce en algún jugador o un pique en la cancha pudiese desestabilizar el arco contrario. Fue así como Chile se generó sucesivas opciones, pero el marcador no se movería durante la primera mitad. Para este partido, Marcelo Bielsa escogió a Claudio Bravo, Roberto Cereceda, Ismael Fuentes, Carlos Carmona, Alexis Sánchez, Humberto Suazo, Pedro Morales, Marco Estrada, Jan Bosellur, Gary Medel y Gonzalo Jara. En el segundo tiempo vendrán los goles. Las emociones de este partido se vivirán en esta mitad. Para tal efecto, Marcelo Bielsa mantiene el mismo equipo de la primera etapa. Mantiene en ataque a Jan Bosellur, Humberto Suazo y Alexis Sánchez. Le dará resultados, aunque antes debe sufrir. Tras este intento débil de parte de Jan Bosellur, llegará la apertura de la cuenta con una pelota detenida. Un balón que rebotará en la pierna de Marco Estrada. Desviará la atención del portero Claudio Bravo. Se transformará en el primer gol de esta noche. Giancarlo Maldonado, el goleador del equipo llanero, es el encargado de abrir la cuenta en Puerto La Cruz. A los 14 minutos del segundo tiempo, Venezuela festejaba. Sin embargo, minutos más tarde, el equipo de Chile va a alcanzar el empate, gracias a un penal que le convierten
Alexis Sánchez. Por segunda vez en esta clasificatoria, Chile tiene la opción de convertir un gol de penal. Montevideo ya había convertido el matador Salas. Y en Puerto La Cruz, Humberto Suazo no se equivoca. Será el primero de sus 2 goles en un partido clave, en un partido que se definió en el último suspiro. Menos de 30 minutos quedaban por jugar. Y en otra pelota detenida, Gonzalo Jara, que llorará en la celebración, anota su primer gol por la selección adulta. El tiro libre es de Marco Estrada y la viveza del defensor central de nuestro país. Luego se lo dedicaría a su familia en las entrevistas posteriores al cotejo. Con este resultado en contra, la selección dueña de casa se fue con todo al arco defendido por Claudio Bravo. Antes de alcanzar el empate, tendrá en ese tiro libre de José Manuel Rey la opción de emparejarlo 2-2. A 10 minutos del final, una desafortunada no intervención de Ismael Fuentes en la defensa permite que José Arango, volante que milita en el Mallorca de España, sentencie el empate. 35 minutos del segundo tiempo y Venezuela anotaba el 2-2. En ese punto, la selección chilena no quedaría en zona de clasificación al Mundial. Pero esa noche la fortuna estaba reservada para la Roja. A los 47 minutos del segundo tiempo, tras un pase de Alexis Sánchez, Humberto Suazo conquistará su tercer gol en la clasificatoria sudamericana. Un golazo en el último minuto. Como siempre se los hacían a Chile, ahora es al revés. Chile en el minuto 90 gana el partido. 3-2, victoria nacional. Chile tiene 10 puntos, queda en el cuarto lugar y descansará cerca de 3 meses. Ya se pone a pensar en un duro rival en el Estadio Nacional. El que viene es Brasil. Otra vez la selección chilena era la que cerraba la jornada clasificatoria. Al frente estaba Brasil, que no tenía una buena campaña. De hecho, se presentaba este partido en el quinto lugar de la clasificación. Además, había perdido algunos compromisos preparatorios, entre ellos uno con Venezuela. Sin embargo, la diferencia en la cancha fue abismante. Claudio Bravo fue la mejor figura de Chile y esta, la mejor opción nacional. Inexplicablemente, Humberto Suazo no dio con el arco. Esa noche, Marcelo Bielsa presentó en el Estadio Nacional a Claudio Bravo, Hugo Droguet, Carlos Carmona, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Humberto Suazo, Marc González, Marco Estrada, Matías Fernández, Cari Medel y Gonzalo Jara. El minuto número 21 será maldito para la Roja. Tiro libre con veneno de Ronaldinho será desviado por el delantero del Sevilla, Luis Fabiano, y a cobrar Brasil.
golpe muy duro para la selección chilena, del cual no se pudo reponer. Incluso minutos después, el árbitro Carlos Torres no solo amonestaría a Marco Estrada, sino además sancionaría correctamente un penal contra Diego. Ronaldinho pateará este lanzamiento, que será magistralmente desviado por Claudio Bravo. A esa altura, la suerte estaba con el golero nacional, que le ganaba el duelo al delantero del Scratch. Los problemas seguían en el área nacional y ahora Maicon se adelantaba ante todos los defensas para convertir otra vez en figura a Claudio Bravo. Brasil perdonaba. Si lo hubiese querido perfectamente, pudiese haber convertido más goles. Antes del descanso, dos hitos relevantes: el debut en la clasificatoria y la vuelta a la selección en partidos por los puntos de Jorge Valdivia, y este gol en el minuto número 44 de Robinho, un jugador acostumbrado a convertirle a la selección nacional. El pelotazo muy largo es de Lucio, el que da el pase es Luis Fabiano, que estuvo presente en las 3 conquistas, y el que define es el astro del Manchester City, por aquel entonces jugador del Real Madrid. 2-0, Chile caía otra vez en el Estadio Nacional, al igual que contra Paraguay por la misma diferencia y con goles casi en los mismos minutos. Además del ingreso de Jorge Valdivia, para el segundo tiempo Marcelo Bielsa mueve sus fichas. Roberto Cereceda y Jan Bosellur reemplazan a Arturo Vidal y Marc González, respectivamente. El volumen de ataque crece. Sin embargo, en la definición, Chile lamentará el gol, pues no logró superar al buen portero Julio César de Brasil. Conforme avanza el partido, Chile se genera opciones de gol, pero no logra convertir. Además, tendrá esto, una tarjeta roja directa y sin discusión a Jorge Valdivia. Chile se quedaba con 10. El reestreno de Valdivia duraría menos de 40 minutos. Y por si fuera poco, Brasil ganaba por 2-0. Con más espacios, el partido se torna más dinámico. A los goles que se pierde Brasil en un arco se suman las opciones dilapidadas por la selección chilena en el otro. Pese a caer goleado esa noche, Claudio Bravo es la mejor figura de la Roja. De no ser por el portero chileno, Brasil perfectamente hubiese alcanzado una mejor diferencia. En los descuelgues de Alexis Sánchez, en los intentos de Humberto Suazo y menos los de Jan Bosellur, lograron desestabilizar la sólida defensa del cuadro de Dunga, que tenía reservado un gol para el final. Sobre los 38 minutos del complemento, por porte, Luis Fabiano le ganará a Gary Medel y definirá con lo justo. Otra vez volvían los fantasmas. La Roja caía 0-3 jugando de local. Se estancaba en el puesto número 6, compartiendo 10 puntos con Colombia, su próximo rival en el Estadio Nacional. En 3 días más, en la misma cancha, la selección chilena tendrá la opción de desquitarse. Su rival
caerá humillado. Con lluvias e incluso relámpagos previos al partido, Chile y Colombia se presentan en el Estadio Nacional. Claudio Bravo, Roberto Cereceda, Ismael Fuentes, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Humberto Suazo, Marc González, Marco Estrada, Matías Fernández, Gary Medel y Gonzalo Jara componen la oncena estelar de La Roja, que desde 1997 no convertía 4 goles en un partido por clasificatorias en el Estadio Nacional. A los 26 minutos de partido, un tiro de esquina es rechazado por Agustín Julio, el golero de Colombia. Lejos del área, Alexis Sánchez meterá un pase tan profundo como preciso. De primera, Gary Medel habilitará a Gonzalo Jara, que convierte así su segundo gol por la selección adulta. Chile superaba a un rival directo en la clasificación al Mundial. Después del gol convertido por el defensa nacional Gonzalo Jara, la selección de Colombia adelanta sus líneas y esto le permite ganar espacios al ataque nacional. En el minuto número 38, la suerte está con La Roja. Un rebote en un defensor colombiano, pero el jugador Aquivaldo Mosquera terminará en una perfecta habilitación para que Humberto Suazo derrote por primera vez al portero Agustín Julio. El primer tiempo terminaba con una cómoda victoria de 2-0 ante un entusiasta Estadio Nacional. El cuarto gol de Suazo en toda la clasificatoria. La selección chilena tuvo mérito en este compromiso. No le dio siquiera un segundo a su rival para ponerse otra vez de pie. A los 3 minutos del segundo tiempo, este remate de Alexis Sánchez será desviado por la cabeza de Ismael Fuentes. Pese a que se encuentra en posición de adelanto, el juez asistente no lo nota. Chile ganaba por 3-0 y la tarea ya estaba cumplida. Solo faltaba ver el mejor gol de toda la noche, quizás uno de los mejores de Chile en toda la clasificatoria sudamericana. Mientras Jorge Pinto alistaba algunas modificaciones para tratar de no caer por más goles frente a Chile, Marcelo Bielsa se reservaba su gran festejo. Antes, este centro de Marc González termina con un cabezazo de Alexis Sánchez por una pelota que jamás entró íntegramente al arco de Colombia. A los 26 minutos del segundo tiempo llegará lo que les mencionaba. Un largo pelotazo de Marc Estrada es capitalizado por Marc González, quien cede a Arturo Vidal
y Matías Fernández. Convierte desde fuera del área. Callaba el Estadio Nacional. Se lo dedicaba a su futuro hijo. Y además, entregaba una postal inédita. La celebración de Marcelo Bielsa al borde del campo de juego. Goleada de Chile. Primera vez convertía tantos goles en esta clasificatoria. Y ya está dicho. Hacía 11 años que no anotaba 4 en un partido por clasificatorias en el Estadio Nacional. Los últimos minutos solo fueron de adorno. Radamel Falcao García buscaba anotar el descuento que nunca llegó. La selección chilena, en una sólida actuación, goleó 4-0 a Colombia. Tenía que viajar a Ecuador en un mes más y quedaba cuarto en la tabla de posiciones. 13 puntos acumula Chile. Al último partido de la primera rueda clasificatoria, Chile llega en zona de clasificación directa. La lluvia, como en otras 2 oportunidades, acompañaba el preámbulo de un partido que se sabía difícil, pues Ecuador estaba invicto con su nuevo técnico y amenazaba en la tabla de posiciones. La oncena escogida por Marcelo Bielsa para este cotejo estaba escrito con Claudio Bravo, Roberto Cereceda, Ismael Fuentes, que es expulsado en esta jugada a los 20 minutos del primer tiempo. Carlos Carmona, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Humberto Suazo, Marc González, Matías Fernández, Gary Medel y Gonzalo Jara. Este cobro obviamente cambia el dibujo del partido, al punto que el sacrificado será Matías Fernández, quien es reemplazado por otro defensa central, Pablo Contreras. Aún así, la selección se genera algunas opciones, pocas como esta, con ese remate de Carlos Carmona. Con Chile replegado atrás, Ecuador buscará abrir la cuenta con remates de distancia. Segundo Castillo y Luis Valencia probarán las manos del portero Claudio Bravo. Hasta ahí respondía con tranquilidad en el Estadio Olímpico Atahualpa. Con un jugador menos, ya está dicho, desde el minuto número 20 la consigna es aguantar. El fútbol de la selección chilena no es lucido, pero Ecuador tampoco lo hace mejor. Una pelota detenida, alguna genialidad o bien un error defensivo podrán modificar la historia de este partido. A los 25 minutos del segundo tiempo, la única falla de Claudio Bravo es capitalizada por Cristian Benítez, quien anota el que a la postre será el único gol de este cotejo. Mal resultado para la selección chilena, pues Ecuador con esto se acercaba a solo un punto del equipo de Marcelo Bielsa en la tabla de posiciones.
Operación Quito, hasta ahí, era un fracaso. La expulsión de Ismael Fuentes se sumará la segunda tarjeta amarilla de Gonzalo Jara. Ambos quedarán descartados para jugar contra Argentina pocos días después en Santiago. Preocupado por quienes están en capilla en Chile, jugadores que presentan tarjeta amarilla, Marcelo Bielsa instruye a los suyos para tratar de rescatar un punto. En la única colectiva del segundo tiempo, Marc González no puede con el portero Marcelo Elizaga. Es derrota en Quito. Chile se mantiene en el cuarto lugar y ahora debe pensar en Argentina 4 días después en Santiago. Con varios jugadores suspendidos, Chile se presenta contra Argentina desafiando a la historia. Claudio Bravo, Waldo Ponce, Pablo Contreras, Carlos Carmona, Fabián Orellana, Humberto Suazo, Marc González, Marco Estrada, Matías Fernández, Gary Medel y Jan Bosellur. Protagonista de la primera llegada de La Roja, conformaban la oncena titular dispuesta por Marcelo Bielsa. Para Chile era imperioso obtener un triunfo, pues Uruguay y Ecuador se acercaban en la tabla de posiciones. El momento más dramático del partido se produjo a los 20 minutos, cuando Nicolás Burdizo y Marc González abandonan el estadio semi-inconscientes. El partido entre Chile y Argentina continuó con protagonismo de La Roja. Se transformaba en una de las buenas figuras el portero Juan Pablo Carrizo, quien acá impide el gol de Pablo Contreras. Este sería el último partido dirigido por Alfio Basile. Tras la derrota, renunciaría al cargo de entrenador de la selección argentina. Esa vez, ni Carlos Tevez ni Juan Román Riquelme pudieron participar en este compromiso producto de las suspensiones. Sergio Agüero y Lionel Messi se las arreglaron para desordenar el fondo chileno. Pero esa sería una noche brillante de la defensa y del portero Claudio Bravo. A los 35 minutos de la primera etapa se va a gestar la jugada desequilibrante del partido. Buena parte de la oncena nacional conduce la pelota. Una jugada que nace en propia área, termina con un centro medido de Gary Medel para que Fabián Orellana anote su primer gol en la selección adulta. El pequeño delantero de Audax Italiano se transformaba así en el héroe de esta jornada. Por primera vez en la historia, una selección chilena adulta por los puntos podía superar a Argentina. El delirio fue total. A Chile no solo le servían los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones, sino además para espantar los fantasmas, esos que hablaban de no poder vencer nunca a Argentina.
Conforme avanzó el partido, Chile se ocasionó otras opciones. Eso sí, ninguna terminaría en la red. En el segundo tiempo, Alfio Basile dispone de algunos cambios. Gonzalo Vergesio, por ejemplo, delantero, ingresaba para tratar de empatar el compromiso. Chile se defendía con el mismo equipo, pues, salvo el ingreso de Droguet por Marcos González, el resto se mantenía intacto. La jugada más clara para Chile en la segunda fracción correría por cuenta de Hugo Droguet. Su remate providencialmente será salvado cerca de la línea por el defensa argentino Daniel Díaz. El destino, la fortuna, la historia quería que este triunfo fuera ajustado, que Chile ganara sufriendo. Aún así, Argentina se las arregló para poner en apuros a la defensa nacional. Uno de los mejores jugadores de ese partido ahora defendía y evitaba el gol de la selección de Basile. Humberto Suazo en delantera seguía desperdiciando oportunidades y Chile ya miraba con optimismo la tabla de posiciones. Este triunfo no solo le significaba acompañar a Argentina en el tercer lugar, con 16 puntos, sino despegarse de Uruguay, Ecuador y Colombia, además de Venezuela, quienes asediaban. Chile por fin podía superar a Argentina y ahora descansaría cerca de 5 meses. Tendría otro desafío con la historia. El próximo rival era Perú, el colista de la zona sudamericana. Por primera vez en la historia, una selección chilena jugaba en el Estadio Monumental de Ate. El equipo de Marcelo Bielsa no puede arrancar de mejor forma el compromiso que con un gol. A los 2 minutos, un desborde de Marc González termina con un impecable voleo de Alexis Sánchez. Recién a los 120 segundos de partido, Chile superaba a Perú. Para este partido, Marcelo Bielsa dispone de Claudio Bravo, Mauricio Isla, Waldo Ponce, Roberto Cereceda, Carlos Carmona, Alexis Sánchez, Humberto Suazo, Marc González, Matías Fernández, Jan Bosellur y Gonzalo Jara como titulares. Desde 1985, que Chile en clasificatorias sudamericanas no podía superar a Perú en Lima. El primer tiempo evidenció todas las falencias del equipo de José Guillermo del Solar. De hecho, fueron numerosas las opciones que se generó la escuadra nacional para estirar la diferencia. Pasada la media hora, llegará la segunda jugada de gol para Chile. Un penal sancionado a Juan Manuel Vargas contra Alexis Sánchez por el árbitro paraguayo Carlos Amarilla. Toda la clasificatoria, Chile aprovechará la opción desde el punto penal. Todas las veces en que Chile ha servido un lanzamiento desde este lugar han terminado en gol. Humberto Suazo anota su 5º gol en la clasificatoria.
minutos después, el Estadio Monumental se vendría abajo. Muchas dudas en el área chilena y Johan Fano, a quemarropa, supera a Claudio Bravo, otro que tuvo una buena actuación esa noche. El partido estaba abierto. Perú estrechaba la distancia. Al descanso se irían con un 2-1 favorable a la selección de Marcelo Bielsa. La selección nacional no registra cambios de cara a los segundos 45 minutos. Y si bien Perú tiene hambre de alcanzar el empate, será Chile el que aproveche esos espacios que regaló la saga local para definir el partido. Esto sumado a la expulsión de su lateral izquierdo, Juan Manuel Vargas, por esta grosera entrada contra Alexis Sánchez. El delantero nacional fue un permanente dolor de cabeza para la saga del RIMAC. Con 10 jugadores y obligado a buscar el empate, el equipo dueño de casa adelanta sus líneas. El tridente, conformado por Humberto Suazo, Marc González y Alexis Sánchez, aprovecha estos espacios. De hecho, así llegará el último gol del compromiso. A los 25 minutos del segundo tiempo, Matías Fernández, sin el portero enfrente y solo con dos desesperados defensas, anota su tercer gol en esta clasificatoria. El resto del partido fue un monólogo, con Chile buscando estirar la distancia. Nunca pudo llegar el cuarto gol. Un triunfo, eso sí, que le permitió a la Roja compartir el segundo puesto de la tabla con Argentina. 19 puntos el equipo de Maradona y el equipo de Basile. Había que retornar a Santiago para jugar días después con Uruguay. Prácticamente con todo el equipo amenazado de tarjetas amarillas, Marcelo Bielsa dispone de Claudio Bravo, Mauricio Isla, Waldo Ponce, Pablo Contreras, Carlos Carmona, Alexis Sánchez, Humberto Suazo, Marc González, Matías Fernández, Jan Bosellur y Gonzalo Jara para superar al difícil rival que estaba enfrente. Se hablaba de un partido de 6 puntos, pues Uruguay llegaba a este compromiso en el quinto lugar. De ganar la celeste emparejaría en puntos a Chile. Como se suponía, sería un partido muy apretado, con muchas disputas en el mediocampo. Una brillante jugada personal podría marcar el desequilibrio. A punto Chile estuvo tras esta notable habilitación de Humberto Suazo a Alexis Sánchez, que estrelló su cabezazo en el travesaño de Sebastián Viera. El gol estaba cerca, pero no llegaba. Como estaba dicho, había que cuidarse de las tarjetas amarillas. Mauricio Isla comete una infracción y, según el árbitro Héctor Baldassi, merece tarjeta amarilla.
El defensa chileno ya tenía una en esta jugada con Cristian Rodríguez, donde se discute la amonestación. Preso de ella, se fue expulsado pasada la media hora de partido. El compromiso se ponía cuesta arriba para la selección, que tendría que aguantar a los veloces delanteros uruguayos. El primer tiempo terminaría con un pálido empate 0-0, aunque Uruguay buscó de diversas maneras, probando a la mejor figura de este compromiso, el portero Claudio Bravo. En el segundo tiempo, la superioridad respecto a los hombres en la cancha de parte de Uruguay se notaría, al punto que Chile juega muy replegado. Prácticamente jugados en ataque, la Roja debe superar varios embates de su rival. Luis Suárez, Diego Forlán, Cristian Rodríguez, Martín Cáceres, entre otros, son los protagonistas de varias llegadas de la Celeste. De hecho, es Cristian Rodríguez el que tiene la más clara de todas, aunque no contaba que enfrente estaba el inspirado Claudio Bravo. Diego Forlán sería uno de los mayores peligros para la saga chilena, probando a Bravo desde diversos sectores de la cancha. Eso sí, los uruguayos no contaban con que sería la mejor actuación de Bravo en toda la clasificatoria. El portero chileno sería un escollo insalvable para el equipo de Oscar Washington Tabárez. A la luz de los otros resultados, este empate no era malo para Chile. Argentina ese mismo día había caído estrepitosamente frente a Bolivia, mientras Brasil se reservaba para jugar y ganar contra Perú de local. Si es que el empate se mantenía, Chile no solo quedaría tercero en la tabla de posiciones, sino además mantendría la distancia de 3 puntos con Uruguay y estiraría la diferencia con el equipo que está en el 6º lugar. La jugada más polémica del compromiso se produjo a minutos de terminar, cuando una clara mano de Pablo Contreras en el área es perdonada y quizás compensada por el argentino Héctor Baldassi. El disgusto fue evidente entre los jugadores uruguayos, pero el empate 0-0 le permite a Chile seguir instalado en zona de clasificación a Sudáfrica. Repleto de público con el puntero de las clasificatorias, era Paraguay, acompañado ya a esa hora de Brasil, invictos en su casa, no habían perdido jamás en este camino hacia Sudáfrica 2010 sobre esa cancha. Estaban optimistas los paraguayos, me imagino, ¿no? Ahí en tu entorno, cerquita tuyo. Sí, muy optimista, pero a su vez muy confiados en lo que podía realizar Chile y terminó realizando. Yo diría que hubo respeto, hasta temor en algunos pasajes del partido. Pato, fueron los mismos nombres que se habían anticipado a la cancha, pero en distintas posiciones. Se especuló que Estrada iba a ser lateral izquierdo, finalmente fue volante central, Carmona fue a la derecha. Así que hizo movidas de última hora, de todas maneras, Bielsa. Hasta luego, le decía Bocellura, su marcador de turno. Villar le negaba acceso a los delanteros en el área menor. Y todo lo que tú señalas, Aldo, que se produjo con relación al trabajo previo, responden, es decir, están acostumbrados, yo digo, tienen el sistema muy bien asumido y no tienen drama de jugar con 4, con 3, con 5, en fin. ¿De qué jugó Bocellura en el primer tiempo? Y con
como un hombre tirado por el costado izquierdo, muy definido, y Carmona por el sector derecho y Estrada por el sector central. Claro. O sea, fue esa línea de volantes. Exactamente. No estaba Salvador Cabañas en Paraguay, tampoco Roque Santa Cruz, ni Pablo da Silva, algunas bajas. Cardoso, el que se arrojaba recién en el splash sobre el área, era una de las principales cartas ofensivas junto a Edo Valdés. Ahí está. Reclamaron penal algunos guaraníes. El Pato, que tenía un monitor de Morondanga ayer en la caseta, se está enterando recién de algunas repeticiones. Piscinazo, ¿eh? Sí. Pero Chile no renunció a tomar la iniciativa. Nace la jugada con Carmona. Alexis Sánchez se disfraza de habilitador y así define Matías Fernández. 1-0 para enmudecer a todos los defensores del Chaco, salvo a los chilenos que se hicieron presentes y en buena cantidad. Todos felices, todos jubilosos. Chile hacía historia, Chile ganaba por 1-0 el conjunto local en esa cancha guaraní. Es una jugada que está súper ensayada en los entrenamientos, pero no por eso deja de ser difícil. Había un buen número de paraguayos organizando el trabajo de Chile, Pato. Claro, yo creo que se resintió Paraguay con la presión natural que ejerce la distribución de los hombres. Ahí vemos cómo Alexis Sánchez, fuera de su posesión, por el sector central, habilitando a este Matías Fernández que en un momento no logra controlar de buena manera, de buena forma. Se queda algo el central ahí. No hay respuesta de Mansur y de Cáceres, Julio César, y esto le permite a Fernández poder definir en un momento donde Chile tenía el control del balón y manejaba las acciones del partido. Y ese gesto es muy importante cuando lo va a besar a Bielsa, de alguna manera como para refrendar toda la confianza que ha puesto el rosarino en el trabajo de quién es el enganche titular de la selección. Claro. Le había marcado a Colombia, también a Perú. Carlos Carmona comenzaba a repartir. No serían buenas las noticias para el volante nacional. Está más que merecida la amarilla. Se iba a enojar muchísimo Bielsa cuando se entera por ese intermedio que se iba a quedar sin Carmona para el partido acá en Santiago. Ya expuesto, claro, una segunda tarjeta inclusive. Chile seguía manejando la pelota ante el desconcierto de los paraguayos en desventaja. Apostaba al balonazo para Cardoso. El equipo local se desprotegía de algún modo en su afán ofensivo Chile. Miren hasta dónde tenía que llegar Claudio Bravo para despejar el peligro. Son los riesgos, yo lo veo como un hecho normal, natural. Yo contabilizo 2, 4, 5, 6, 7, 8 hombres con aquel que está fuera del área, en clara función ofensiva, en un lanzamiento libre, en un balón detenido, donde se señalaba que los paraguayos algo tenía mayor importancia. Claro, el costo de la audacia que paga el esquema de Marcelo Bielsa, porque evidentemente cuando pierdes el balón, y sobre todo ahí la salida de encontrar mal parado, pero esa misma audacia es la que ha permitido que Chile llegue con mucha gente al otro lado, que es lo que marca la diferencia. Marcábamos hoy día de la mañana, por ejemplo, tu gol en Paraguay, eres tú contra el mundo, con dos paraguayos cerrando y todo, claro, y todo el campo por delante. En estos goles que se han producido ahora en el Defensores del Chaco, hay una conjunción de valores que están actuando en materia ofensiva, los que permiten llegar al gol. Pues justamente 7 de junio, el aniversario número 28 de aquel gol de Pato Yáñez, con el que estamos revisando lo mejor de Paraguay y Chile. Esta quizás una manchita, una nueva intervención de Carmona, vehemente, obtiene tarjeta y se queda fuera del próximo partido frente a Bolivia. Auxilió permanentemente a Gary Medel, Bocellur por el sector contrario a Gonzalo Jara, y en algunos pasajes donde veíamos al medio, ahí muy definido también a Marco Estrada, era justamente Matías Fernández, que se puede apreciar ahí que también es generoso en la recuperación del balón. Cristian Riveros había sido la víctima de Carmona, otra vez buscando el centro, por intermedio de ver a los paraguayos. Claudio Bravo muy atento para enviar al córner, ya se le colaba un guaraní por el segundo palo. Recién revisamos el partido con Argentina y la reflexión es clara, Pato, porque Bielsa hizo verse mal al equipo de Brasil en aquella oportunidad, cuando vemos la salvada de Gary Medel sobre la línea, pero esta vez Paraguay no tuvo ni la sombra de lo que había mostrado en el Defensores del Chaco en materia ofensiva. Claro, Barreto en una posición central junto a Víctor Cáceres no funcionó en definitiva. Lo de Vera, mal, definitivamente muy mal, no fue el aporte que esperaba, ni siquiera la recuperación del balón. Y Cristian Riveros, que era el otro volante, no son de precisión, no tienen esa fineza para encontrar en pocos espacios la precisión necesaria. Lo bajaron del partido, de hecho, a ver, en el segundo tiempo. Ingresó Ledesma, mientras
Empezaban a ensayar a media distancia los paraguayos. Estaba difícil el acceso hasta el área, por eso Cardoso probaba de aquella forma. La gente se fue muy decepcionada, los paraguayos, con el rendimiento de su equipo, ¿no? Sí, tremendamente decepcionada. Inclusive 10 minutos antes ya abandonaba raudamente las diferentes salidas del estadio los defensores del Chaco. Considerando que estaban invictos como dueños de casa y que habían recibido muy pocos goles. Uno apenas, claro. 5-1 que sobre los ecuatorianos. Debe haber sido muy desmoralizador para ellos. Se esperaba que salieran con todos los locales en el segundo tiempo, pero no les dio mucho terreno Chile. Había ingresado Rodrigo Millar, debut absoluto en las clasificatorias. Buen ingreso, ¿eh? Quería el suyo también. Muy buen ingreso. Uno de los ratificados tras la Copa Kirin en Japón. Claro, pasa ya Carmona al centro, se queda Millar por derecha y Estrada por el sector izquierdo y adelanta a Jan Bosellur. Y esto sigue funcionando. Estuvo en Sudáfrica primero, después en Japón a Millar, después de la ubicación que le dio Bartichotto en Colo-Colo, digámoslo, sin ser un 10 que pudiera alternar en esa posición con Magnelli Torres, le dio funciones más completas dentro del terreno y lo tomó generosamente Marcelo Bielsa para incorporarlo a la selección. Por la derecha el atrevido Bosellur, el centro de Suazo. Seguía atacando Chile. Mar González fue quien quedó afuera tras el ingreso de Rodrigo Millar. Comenzaba a dejar más espacios Gonzalo Albirroja. Vuelve a aterrizar otra vez en la zona de Villar del equipo chileno, el centro. Y el brinco de Suazo, el brinco de todos los chilenos, el brinco de todo un país. Porque el equipo nacional ganaba por 2-0. Subrayaba un triunfo histórico en la pelada del Chupete. Ventaja doble ahora sobre la selección paraguaya. Impecable el Chupete, Paco. Impecable, que cuando no participa uno tiende a lo mejor a criticarlo, pero con su movilidad, con su presencia, cerrando los ojos como él señalaba después del partido, mete ese cabezazo para la segunda cifra. Y algo a destacar, 5 hombres, no es menor. Son 5 los hombres que llegan, 4 para rematar y Bosellur el quinto para sacar ese pase. Claro, tuvo más espacios, estaba más enchufado Bosellur en esa posición, pero va a ser duro para Mar González aguantar la presión que está estableciendo el hombre de América de México para quedarse con esa camiseta. 6 goles en las clasificatorias. La última vez que había marcado frente a Perú, Humberto Suazo es el máximo artillero de Chile en este camino a Sudáfrica. Rumbo a Sudáfrica 2010 estamos en este especial dominical por Canal 13 con la campaña del equipo de todos. Ustedes pueden seguir participando por $1.000.000 de pesos. Sí, 1 millón tal cual. Hay que enviar la palabra Chile al 1318 como mensaje de texto. Un gran botín para esta fecha doble de clasificatorias. Ojalá también un gran botín para nuestro equipo el miércoles frente a Bolivia. El desafío que viene. Villar seguía trabajando. Chile volvía a ponerle en problemas. Sigue con un gran volumen ofensivo. Esto es una característica, los jugadores se vacían. Acá nadie se guarda 1 metro de distancia algo de recorrer, porque de verdad defienden, atacan, presionan, son solidarios. En fin, un equipo muy redondito, muy redondo ya. ¿Te escuchaste decir que Alexis Sánchez era el que mejor interpretaba el espíritu del esquema Bielsa? Sí, sí. Yo lo veo con gran sacrificio, retomando posiciones. El remate de Benítez, que fue lo mejor que tuvo la segunda mitad, responde bravo. Es que uno lo ve con todos los enganches, llegar a la línea de fondo, y luego lo ve de la misma forma, ayudando al sector derecho, recuperando balones, estorbando, molestando, como usted lo quiera plantear, pero es un hombre que de verdad, para mí, encarna la exigencia de Bielsa en su sistema. Claudio Bravo volando al extremo, la pelota se iba afuera, pero siempre muy concentrado. Un crédito también para el arquero chileno. Y no solo en este partido, convengamos. Ensayó también con modificaciones ofensivas. Gerardo Martino, ingresó Osvaldo Martínez en Paraguay. También lo hizo Edgar Benítez, pero no hubo mayores cambios, afortunadamente, en la eficiencia del equipo local. ¿Sabes cuál es el principal mérito de Bravo, en mi criterio? Que llegó resentido. De la Real Sociedad lo mandaron con problemas físicos. Se dudaba que jugara este partido. Como tuvo que picar para hacer de último hombre, lo hizo con una precisión terrible. Así de libre, con free pass, entraban los chilenos. Villar, casi en solitario, atorando el tercero del equipo nacional. ¿Cómo aparecen,
es decir, el timing perfecto, la pausa necesaria. A mí me parece que las intervenciones de Matías Fernández son lo que necesita el equipo de Bielsa. A lo mejor no tanta en cantidad, pero sí en calidad. ¿No te gustaste? Sabía la zona de castigo. Millares, también Héctor Mancilla, que ya estaba en la cancha, reemplazó a Suazo, hizo su estreno el purranquino. Sí, así como el partido con Argentina, el Nacional me parece el mejor, este creo que es el mejor partido que se ha hecho como visitante. Y ojo, que se han jugado buenos partidos como visitante obteniendo buenos resultados. Reacciones. Habían algunas aprensiones con Roberto Silvera, segundo partido del uruguayo en clasificatoria. Me parece que sacó muy bien la tarea. Sí, comparto absolutamente ese criterio. En los 13, vamos al gol inmediatamente de Bocellur. Minuto 43. Centro de Matías Fernández. Otra vez me parece, más allá de una expedición que no fue del todo buena en la primera etapa, me parece que habría que destacar no tan solo por el gol a Bocellur. Tipo que sí, absolutamente recorre la franja. Es muy bueno en todo caso el centro de Matías Fernández, sí. Pero él, el que entiende, que no se queda estacionado hacia el sector izquierdo, sino que participa de la jugada. Y ese es el gran mérito también para el atacante del América, con un soberbio cabezazo, anticipando el cierre de García a las espaldas de uno de los centrales. Primera vez que no se logran coordinar bien y lo aprovecha muy bien Chile. Se dice que en las últimas clasificatorias con 29 se clasifica al Mundial. Directamente. Chile tiene 26. 2 partidos de local y 2 de visita. O sea, faltando... Lindo escenario. De ganar el próximo, faltando 3 jornadas, Chile podría estar clasificado al Mundial. Qué lindo. Qué bien que suena. Tenemos aquí una posible infracción en contra de Alexis Sánchez. Continúa la jugada, después se cae y no interpreta infracción el árbitro. Vamos al minuto 14. Jean Bocellur, el centro. Suazo, salta antes débil, cabezazo y ganaba el portero Arias. Que seguía Bocellur abriendo, dando una amplitud al juego de Chile, centrando en forma maravillosa como es su costumbre. El cabezazo, las pocas veces que pudo sobrepasar a la defensa boliviana. En general buena actuación de sus 3 centrales y el portero que termina conteniendo. Vamos al minuto 20, tiro libre. No, esta es la anterior. Disparo de García, uno que le da bastante bien. Elevado, en las pocas llegadas bolivianas en el segundo tiempo. A pesar de que corrió más riesgos, adelantó algo las líneas, pero sin pasar grandes problemas, la defensa bien constituida, muy sólida de Chile. Yo diría que en el global, salvo una media vuelta de Pablo Escobar y una estirada de Bravo, fue lo único ofensivamente hablando de Bolivia, nada más. Acá vendría la expulsión de García. En rigor le muestra la segunda amarilla, pero yo concuerdo con Poli que debió haber sido expulsado directamente el número 14. Miren el patadón. No, está muy fuerte. No. Absolutamente a destiempo, con intención de agredir, pero... Estrada. Golazo. Grande jugador, decía el Pato Cornejo. Estrada. Y la alegría era total en Ñuñoa. 2-0 ganaba Chile. Sí, este gol termina ya definitivamente tranquilizando a Chile. En una muy buena ejecución de un hombre que tiene una zurda privilegiada. Le puede pegar con potencia, pero también con precisión y con colocación, que es la manera que busca. Algo débil, me parece, Arias, pero el gran mérito en todo caso es para el volante de Universidad de Chile, próximo a jugar en Europa, y que en esa posición de volante centralizado está jugando de las mil maravillas. Y esta apareció posición adelantada de Valdivia. Viene el límite y Sánchez en la boca del arco pone el 3-0. A ver. Le dio creatividad en todo caso el ingreso de Valdivia, más profundidad, mayor certeza en las habilitaciones, claro, con más espacio evidentemente. A mí me parece que entra muy bien. Sí, Valdivia está habilitado, es verdad. Está absolutamente habilitado. Es acá donde me parece a mí que él está delante de la línea de la pelota. Claro. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Compartes conmigo? ¿Cómo no? Qué bueno. En todo caso, la buena definición. Los reclamos bolivianos, usted sabe dónde. Va a www.fifa.com. Es muy buena la generosidad en todo caso de Valdivia. El pase de quien otro, sino que de Estrada, que aprovecha también toda su visión periférica en el medio terreno. Y después se conjugan 2 talentosos en este 3-0 de Chile.
Vamos al minuto 40, Isla y Peña casi en contra. Mandó el córner al central de Bolivia. Se viste habilitador, el ingreso de Isla por Rodrigo Millar. Y el buen cierre del central boliviano. Y faltaba el segundo personal de Alexis, que notaba en el pase del mago Valdivia entre líneas. Sal, portero Arias. Lobito perfecto del Niño Maravilla. Pequeño homenaje para el gran matador Salas, goleador histórico. 4-0. Cerrando cifras en Ñuñoa. El respeto de las nuevas generaciones que bien se lo merece. El pase es fenomenal, es extraordinario, es maravilloso. Y la definición no se queda atrás, por el contrario, suma adjetivos de belleza a este tremendo gol, este 4-0 de Chile, que ya le permitía celebrar, alegrarse, ilusionarse y soñar, por supuesto, con esta futura clasificación para Sudáfrica. Nuevamente la celebración del gran Alexis Sánchez. Nada más goleó Chile a Bolivia y es sublíder de las clasificatorias sudamericanas. Gracias por la atención. Ganó Chile. De 2.000 personas. Esto lo puedo decir ahora, ¿no? Yo lo encuentro cierto parecido con Sonola, el personaje Condorito al árbitro. Hubo un amplio debate en Deportes 3 esta mañana. Algunos lo comparaban con Pedro Picapiedra. Lo cierto es que para muchos no fue muy generoso con Chile, castigó en demasía al equipo nacional. Pese a que en los 10 minutos los chilenos se abrazaban a pelota detenida. Chile sacó dividendos. Primero este tiro libre de Matías Fernández, como avisando un minuto antes de la conquista de Vidal de que era un expediente, era una vía esta. Bien Matías Fernández en los lanzamientos libres, estuvo acertado en la ejecución de los tiros libres. De hecho, 2 de los goles nacen de sus pies por esa vía. Este es el primero. Claro que sí. Y sería Arturo Vidal el 1-0. En 11 minutos suspendiéndose, congelándose en el aire, saltando más que todos. Parecía que venía sencilla la mano. Si lo trabajó Farías el esquema, sencillamente aquí se le perdieron los papeles porque Vidal anticipa, va sobre el primer poste, logra meter ese cabezazo y derrota al portero Vega. Me parece que lo de Vidal ayer estuvo cerca de lo que él pretende en la selección de Marcelo Bielsa. Ya se lució frente a Brasil a nivel sub-20, ojalá repita Arturo Vidal. Luis Seijas en los 30 nos advertía que iba a esmerarse Venezuela por la paridad. Este es el momento, el límite que marca el crecimiento del conjunto venezolano. A partir de ese remate, Venezuela es más en la cancha y la cara de mosqueado que tenía Bielsa se justificaba. Ya tenemos una nota exclusiva con todos los movimientos, cómo le fue cambiando la cara a Marcelo Bielsa durante el partido. Lo seguimos con nuestras cámaras. El error de Isla, la intervención de Maldonado tras el pase de Arango, es el 1-1 con que enmudecía el Monumental a 33 minutos de juego. Ahí está la ejecución de la jugada, hay un doble error, el de Isla allá en la salida, el de Vidal que no se cierra, él hace el paso hacia adelante para dejarlo en posición de adelanto Maldonado, y es a Giancarlo Maldonado, y es allí donde se produce el gran problema de la selección chilena, y cuando comete un error en 3/4 se nota demasiado al fondo porque el riesgo es evidente. No marcó mucha presencia para allá, para donde va la pelota Humberto Suazo. Tuvieron que aparecer otros como Alexis Sánchez. Al extremo Vega junto al poste para evitar la caída venezolana. Jugó muy bien Alexis en el primer tiempo, sobre todo en el arranque del partido hasta los 30, y en esta jugada tal vez marcó lo que estaba haciendo Chile en ese momento, pelotazo largo, saltándose al medio campo para aprovechar la velocidad de Alexis. Se notó el mal momento físico de Humberto Suazo. Hizo el esfuerzo en una cancha muy incómoda para él, pero le faltó tal vez complemento ayer. Dicen que no está para el partido con los brasileños. Tello sí recuperado, también estará Rodrigo Vera informándonos cómo llegan los jugadores esta noche a Pinto Durán, le dieron libre durante la tarde. Nos queda mucho programa, despachos también desde la alegría brasileña. La Roja está en el 13 y estuvo también ayer, por desgracia para nosotros, este gol de Rey, el venezolano. ¿Tiene que ver uno Bravo con esto en términos de responsabilidad, Aldo? Es complicado, con Bravo siempre hay hubo un tema en los tiros libres, mejoró muchísimo en esa faceta, pero yo creo que ayer con todo lo débil que es su manotazo ahí sobre el ángulo, la pelota de Rey lo sorprende porque él esperaba el centro, y segundo, va muy precisa a un lugar que es siempre complicado para los arqueros. A mí me parece que Bravo pudo hacer algo más, pero no tiene responsabilidad absoluta en el gol.
Sí, Chile tiene responsabilidad absoluta en la jugada anterior. Yo creo que ahí es donde se equivocan para generar esa instancia, el tiro libre de un Rey que siempre le pega muy bien desde ese sector. Se gana el descanso. Pobre gente, la lluvia, el frío y además una derrota que conversaban Bielsa y Bonini. La W de la selección chilena en la banca. Bueno, la mira. Con todo respeto, en todo caso. No hubo finalmente amarilla para Sánchez, la temíamos, ¿te acuerdas? Sí, al final del partido. Y vamos a llegar a esa jugada. Vamos por orden cronológico porque temprano y afortunadamente el equipo de todos encontraba la llave para la paridad. Otra vez a pelota detenida, qué importante. Matías Fernández en el servicio. Captura la pelota, captura la presa Rodrigo Villar tras los rebotes. Y el payasito, el chino que abría los ojos, había entrado para cambiarle el resultado a Chile. Lo conseguía de esta forma, 2-2. Hay una circunstancia que claramente altera a todos los venezolanos, que es el pivoteo de Jara, que se convirtió casi en una constante durante el partido. Segundo, la fortuna de que Medel alcanza a tocar la pelota justa para habilitar a Millar, que queda en posición de remate y fusila sencillamente. Chile coloca mucha gente en los tiros libres en el área rival. Y con libertad, curiosamente entraba Sánchez. Le ponía toda la humanidad como escudo Reni Vega. Después, invasión con Matías Fernández, con toda la tropa. A resistir nomás parece lo de Venezuela en la última parte del juego. Aquí mostró sus limitaciones el conjunto venezolano, ¿eh? Si bien nos sorprendió en algún momento del primer tiempo por su disposición de mediocampo, en el segundo sencillamente se olvidó del arco contrario. ¿Fue penal sobre Valdivia? Yo creo que se apoya el defensor venezolano. Valdivia magnifica, y es donde magnifica donde pierde su opción de que le sancionen penal. No hay, para mi gusto no es un empujón demasiado claro, es un apoyo. Amarilla que afortunadamente no le inhabilita para jugar en Brasil. Volverá donde fue tan famoso Jorge Valdivia. Se le respeta en Brasil. Quizás sirva de argumento para que juegue más tiempo en el equipo de Bielsa. Lo vamos a saber el miércoles por Canal 13, 21 horas el partido en directo. Sobre el final, todo Chile volcado sobre el arco de Vega. Matías Fernández quería estremecer las redes. Se ha aprovechado la salida de Suazo para el ingreso de Valdivia. Digamos que Suazo no estaba bien físicamente. 1. 2, que Valdivia aportaba una cuota de inspiración individual dentro del área. Y en la sociedad que establece con Matías Fernández, por segunda oportunidad en esta clasificatoria, la primera fue frente a Brasil, acá en Santiago, es donde Marcelo Bielsa apostaba por desnivelar. Los resortes de Vidal otra vez a 3 minutos del final. Ganando por el aire, pero esta vez algo impreciso. Yo pensaba que el cambio por Suazo era Paredes y no más que Paredes. Muestra alguna flexibilidad Bielsa, por lo menos en la posición de los jugadores. Sí, es que Paredes tampoco es muy referente. Si le vas a levantar la pelota, no es un especialista en ese aspecto. Y llegamos a la gran polémica, portada de algún diario hoy día también. La caída de Sánchez, la supuesta falta de Granados. Ortubela dejó pasar nomás. Bielsa, cuando lo explica en la conferencia de prensa, dice que Sánchez salta, no lo suficiente para evitar perder la vertical. Yo creo que Sánchez mueve la pelota cuando va Granados encima y Granados va lanzado. Y cuando le mueve la pelota a Sánchez, ya lleva definitivamente el pie para cometer la infracción y es falta clara. No lo sancionó Ortubé porque quedaban segundos para el final y definitivamente no quiso meterse en dificultades nomás. Pero esa falta... Mira, aquí está la situación de la amarilla. Saca una amarilla que no es para Sánchez. Camina con la amarilla en la mano y no alcanza... Esto pasa al final del primer tiempo. Como ya había entrado el primer tiempo, y a la jugada siguiente esto. Otra embarradita. Yo les decía, contra Venezuela hubo un error, o 2 errores en los goles. Acá otro error y bien grande que no se puede permitir en un equipo clasificado a una Copa del Mundo. 2-0. Me confidenciaba un ex dirigido por Bielsa hace un tiempo que se encargaba mucho Marcelo de trabajar el fútbol de ataque, las estrategias ofensivas, que lo hacía mucho más respecto de lo que ejercía labores para la parte de defensa. Ahí va a tener que mejorar mucho Chile en la Copa del Mundo. Las exigencias serán mayores. Trabajo en especial para Eduardo Berizzo, ayudante técnico y especialista en esa zona de Marcelo Bielsa. Penal indiscutible aquí, ¿no? Sí, uno de lo que se destaca de Chile es su capacidad de gol, cosa que no tuvo en clasificatorias anteriores. Acá, pese a perder, convirtió 2 y siempre convirtió en casi todos los partidos. Por algo tuvo al goleador de la clasificatoria que está en pantalla. Despertaba Chile 1-2, Humberto Suazo. Minuto 45 para que también se fueran a camarín los muchachos con expectativas hacia la segunda etapa. Arbitró Jorge Larrión de uruguayo.
La clasificación de Chile a la Copa del Mundo además tiene esta derrota, este partido donde se va expulsado Alexis Sánchez, donde hubo que sufrir, donde no hubo que pasarlo bien. Más aún con la sensación de que Chile pudo tener mejor suerte en Brasil cuando jugó buena parte del segundo tiempo con un jugador más, producto de la expulsión de Felipe Melo. Sin embargo, Brasil hizo pesar su categoría, su condición de local y ganaría este partido. En este partido se nos perdió en algún minuto Alexis Sánchez, ¿eh? Se nos fue del partido. Convengamos que Chile entero estaba en vigilia porque si ganaba este juego nuestra selección clasificaba ya a la Copa del Mundo y sobre pasto brasileño. Ni te digo cuando el Chupete marcó esta preciosa volea, uno de los mejores goles de la selección en esta campaña. 2-2 quedaba el partido. Volvía al gol además Suazo, que no había convertido con Venezuela, que no había convertido contra Bolivia tampoco. Y acá el partido 2-2. Y después vino la crítica. Chile que dominó, no fue tan claro en sus llegadas y es por eso que sucumbe después contra Brasil, que con 2 centros gana el partido. Nilmar, que fue creciendo como goleador, que quiere un espacio en el equipo de Dunga. En la próxima Copa del Mundo no está fácil la selección para Dunga. Tiene muchas cartas a fin de completar su lista. Y después nuevamente se aprovecha un mal rechazo nacional. Nilmar a 15 minutos del cierre ya ganaba 4-2 Brasil. Se hacía imposible capturar al menos un empate. Al único país al que Chile no le pudo rescatar siquiera un punto y que nos goleó y nos bailó en algún minuto fue precisamente Brasil. Les contaba que se fue del partido Alexis Sánchez, quedó desencajado cuando le convierten a Chile 2 goles en muy pocos minutos, abre de más la boca y lo expulsan y se pierde el compromiso que venía, que era contra Colombia. Que fue determinante. En la campaña nacional rumbo a la Copa del Mundo, en especial Deportes 13 Full por Canal 13. Estuvimos hace un par de semanas con Roja Íntima mostrando todo lo emotivo, lo que no se había visto de nuestra selección. Ahora a la cancha para este recuento que también nos viene. Sí, otro error defensivo como bien citabas, Nacho. Sí, acá no hay diálogo entre Medel y Bravo. La verdad es que Bravo no tiene por qué salir ahí y de eso se aprovecha. Que la pelota iba afuera es cierto, pero lo de Vidal es una acción natural. Al ver a sus espaldas que venía un rival, que era Radamel Falcao García, él, bueno, se esfuerza y en realidad la embarra. Pero el error nace de el no conversar, el no hablarse entre Medel y Bravo. Y esta es una de las postales de la clasificatoria, para mí, de la clasificación. Este ingreso de Valdivia. Ya se había dado en otros partidos por Fernández, lo mostrábamos hace un ratito, por ejemplo, contra los bolivianos. Acá el tema es que Valdivia es protagonista, es fundamental, ¿no? En los 35 su tiro libre le permite a Ponce el empate, 1-1 el partido. El partido cambia en 2 minutos con Valdivia como protagonista y después con Humberto Suazo, dándole hasta ese minuto la clasificación a Chile. En ese partido, si Chile ganaba, clasificaba de manera directa. Se rompía con el invicto de Colombia contra Chile en Colombia por clasificatorias. En Medellín le había ido muy bien a un equipo que estuvo siempre desorientado en esta clasificatoria, que fue uno de los que tuvo cambio de técnico Colombia. Según los demás resultados, en paralelo, Chile incluso empatando hasta perdiendo, aquí en Colombia comenzaba a frotarse las manos. Según los resultados que se estaban dando, sacamos la cuenta después, nunca Chile estuvo eliminado ni siquiera con este empate 2-2 por los otros resultados que se jugaban. Pero lo lindo y lo fantástico fue que Chile clasificó ganando por 2, jugando bien y haciendo sucumbir a Colombia de local. Giovanni Moreno se jugó en Medellín. Venía de ganar en esa cancha a Perú, a Ecuador. La selección cafetera tenía una mínima chance de ir a la Copa del Mundo todavía. Repetía en sede, pero no estaba para cuentos la selección chilena. Orellana, que se disfraza de histórico otra vez, reemplazando a Alexis Sánchez. Cada pase para Valdivia y después va a anotar el cuarto gol. Se cerraba así este camino largo de casi 2 años de Chile con caídas duras, con momentos de crítica para Marcelo Bielsa, con muchos experimentos, pero con un contingente fiel. El equipo chileno fue fiel a su técnico y el técnico fue fiel a sus jugadores. Y con eso logró clasificar de manera holgada, de manera tranquila, en el segundo lugar de la tabla a Sudáfrica 2010. El mago había llevado la varita, el sombrero, el frac, habilita. Un mago que no es enmascarado, que es público y al que le agradece todo Chile hoy día. 4-0 la victoria, 4-2 digo, perdón, la victoria de Chile sobre los colombianos. Un pequeño manchón al cierre, la expulsión de Fabián Orellana. Aquí lo van a buscar definitivamente y lo sacan. Cuando terminó ese partido, con toda la alegría que había, el que estaba quemado era Fabián Orellana porque
se iba a perder sí o sí la fiesta final contra Ecuador en Santiago y de la manera que fue expulsado, pero pasó a segundo plano con la alegría, como niños chicos de los chilenos en cancha al clasificar por octava vez a una Copa del Mundo. Y la fiesta desatada sobre el gramado del Atanasio Girardot se comenzaba a expandir por todo Chile. El país entero celebraba la clasificación nacional a la octava Copa del Mundo. Gracias en buena parte a ese señor Marcelo Bielsa, el conductor, el técnico. Se había preparado la ceremonia de los festejos en este partido frente a los ecuatorianos sobre pasto del Monumental. Humberto Suazo casi celebraba. Y los ecuatorianos ya nos tenían de casero en clasificatorias. Habían ganado a Chile en Ecuador 3 veces seguidas. Habían venido a rescatar empates en Santiago en los procesos anteriores. Por lo tanto, al margen de que Chile estuviese clasificado, tenía ese lado estadístico como atractivo de poder por fin ganarle a Ecuador, un equipo que históricamente ha sido inferior a Chile a nivel sudamericano. ¿Por qué probaba y probaba el chupete? Porque llegaba a este juego con los mismos goles anotados que Luis Fabiano, el brasileño. Se definía en la última fecha quién era el máximo artillero del continente. Luis Fabiano no pudo marcar esa noche frente a los venezolanos. Ecuador, en tanto, patea así porque tenía que ganar a fin de mantener su opción de ir a la Copa del Mundo. Era la única opción de Ecuador. Si es que ganaba, agarraba algo al menos. O repechaje o clasificación directa. Dependía de lo que pasara entre Uruguay y Argentina. Y siento que en esa jugada se le acabó la suerte a Ecuador. Después se entregó, más aún cuando Chile, a los 7 minutos del segundo tiempo, culmina así esta jugada. Claro que sí. Vidal participando. Millar absorbe, Suazo liquida, 1-0, minuto 7 del segundo tiempo. Otra victoria para los aplausos, para las sonrisas nacionales. 1-0 y el chupete que además se coronaba como un máximo anotador de las clasificatorias en Sudamérica. Le hizo un gol a Perú, Humberto Suazo en el Estadio Nacional. Le hizo goles a Paraguay en Asunción. Convirtió acá frente a los ecuatorianos, le hizo goles a los brasileños en Brasil, a los venezolanos jugando en condición de visita. 10 goles hizo en total Humberto Suazo, en el que claramente se transforma en un sucesor de aquellos goleadores que tenía la Roja antes, cuando se buscaba uno que la metiera adentro. Acá está Humberto Suazo. Un símbolo de la impotencia ecuatoriana, esa patada de Castillo. Y que siga la fiesta nomás. Chile va a la Copa del Mundo. Y los hombres.